Bien, vamos a ver la resolución de tablas de verdad. Vamos a continuar con el paso número 3, que debemos corroborar. Para el paso número 3 debemos corroborar que nuestra proposición esté bien formulada, que se distinga bien la conectiva principal del resto de las conectivas. La conectiva principal une a dos partes como un todo. Sin embargo, estas partes pueden ser a su vez simples o bien estar compuestas también. Primero se debe calcular el valor de verdad de las partes, debido a que la verdad del todo depende de la verdad de las partes. Entonces, número uno, identificamos cuántas variables proposicionales tiene la proposición. Una vez que se identifican, determinamos el número de renglones y con ello además el número de columnas, siguiendo qué fórmula, 2 a la n, en donde n, recordemos, representa el número de proposiciones. Vamos a trabajar con esta proposición compuesta que podemos observar acá. Primero vamos a identificar cuáles son las conectivas que tenemos. En este caso, tenemos dos: conjunción y tenemos la condicional o implicación. En el caso de la conjunción, pueden observar ustedes que une dos variables simples, que en este caso es P y tenemos también Q, y esto lo tenemos dentro de paréntesis. Quiere decir que la conectiva o el conector principal en esta expresión sería la condicional. Podemos ver aquí que es esta. ¿Por qué? Porque está uniendo nuestra primera parte, que en este caso sería el antecedente, y por otro lado tenemos el consecuente. Así, este conectivo de condición une toda la proposición compuesta. Entonces, una vez que tenemos identificadas estas variables proposicionales, determinamos el número de renglones. Ya pudimos observar que tenemos tres variables proposicionales: tenemos P, tenemos Q y tenemos R. Para el caso de este ejercicio, entonces decimos que tenemos 2 a la 3. Y en este caso, esto es igual a 8. Aquí tenemos 8 renglones. Entonces, añadimos tres columnas más. En este caso, después de la columna de la primera proposición, que es P, tenemos Q, que estas son nuestras proposiciones simples, cada una en su columna respectivamente, más los 8 renglones. Vamos a empezar a añadir las columnas en donde vamos a representar las siguientes partes de las expresiones, que es donde ya incluimos los conectivos, donde vuelven las conexiones, perdón, los conectivos vuelven estas proposiciones compuestas. Para el caso de P y Q, que es el de conjunción, podemos observar que lo acomodamos en tres columnas. La primera columna de esta proposición tenemos el paréntesis, la apertura más P, que lo único que vamos a hacer con esta columna es trasladar todo el contenido que tenemos en nuestra primera columna y lo volvemos a escribir en la columna número 4. Solo trasladamos la información. ¿Para qué hacemos esto? Para evitar confundir lo que tenemos o qué variables vamos a trabajar en cada uno de los conectivos. En este caso, la regla que vamos a utilizar es la de conjunción. ¿Con qué variables? Bueno, eso es lo que les estaba diciendo. Por eso anotamos las dos variables, cada una en su posición de acuerdo a la expresión que tenemos acá. A la izquierda del conectivo aparece P y a la derecha aparece Q. Y aquí tenemos Q. Entonces, para esta primera expresión o proposición compuesta, utilizamos tres columnas que representarían la columna 4, 5 y 6. ¿Qué continúa? Bueno, según esta expresión, lo que continúa es el símbolo de implicación, que lo tenemos en la siguiente columna, que sería la 7. Y por último, la variable que nos hace falta, que en este caso le llamamos consecuente, que sería la columna R. ¿De dónde vamos a tomar esta información? De la columna 3 que tenemos al principio. Solo trasladamos toda la información a la columna. A ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a la octava columna.
Y es así que ya nosotros tenemos nuestra tabla para pasar al llenado de la misma. Vamos entonces a ver este ejemplo ya con el llenado de las mismas, que en este caso vamos a observarlo. A ver, aquí. Podemos observar el ejemplo que estábamos explicando anteriormente, P y Q, luego implican a R. O es sí, entonces, si P y Q, entonces R. Esa sería una de las lecturas. Anotamos como paso número 2 sería una vez que construimos la tabla en el encabezado, que el encabezado, recordemos, es toda la parte superior de la tabla, que aquí la tenemos en color rojo, aquí eso que estoy encerrando, este es el encabezado de la tabla, que es lo que colocamos apropiadamente en el paso anterior. ¿Qué vamos a hacer ahora? En el paso número 2 sería anotar los valores de verdad de cada variable. Recordemos que en la columna 1, la columna 2 y la columna 3, eso lo estuvimos discutiendo. ¿Cómo hacemos? Bueno, en este caso lo hicimos como el cangrejito, de atrás para adelante. Comenzamos con R, alternando los valores verdadero, falso, verdadero, falso, hasta completar los 8 renglones. Recordemos que 8 renglones son sin contar el encabezado, ¿verdad? Aquí podemos observar, tenemos el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el octavo. Luego Q sería, vamos a llenar siempre los valores alternados, pero en este caso doblando el valor de la tercera columna. Si acá tenemos un valor verdadero, pasa a ser dos valores verdaderos. Por eso en la columna de Q tenemos verdadero, verdadero, falso, falso, hasta completar los 8 renglones. Y la misma teoría utilizamos para la columna 1, pero tomando los valores de la columna 2. Si en Q tenemos dos valores verdaderos de inicio, entonces en P nosotros vamos a asignar 4 valores verdaderos. Los siguientes serían acá dos valores falsos y entonces completaríamos los últimos 4 renglones con 4 valores falsos, siempre alternando nuestros valores de verdad. ¿Qué pasa con la siguiente columna? Que de acuerdo al orden, pues entonces vamos llenando las siguientes columnas. Para mayor facilidad y evitar confusiones, solo vamos a transferir esos valores de verdad que ya acabamos de llenar de las columnas P, Q y R a las variables en las proposiciones. Para este caso, ¿cuáles son? Tenemos 3 casos. Y vamos a hacer la observación aquí en la columna. Primero veamos la columna de P, donde tenemos el paréntesis, esta número, la cuarta columna, que es el lado derecho, perdón, el lado izquierdo de la conjunción, acá. Y luego tenemos a la columna 6, que es Q, con la que se cierra el paréntesis de la primera expresión, acá, de la primera proposición. Esto. Entonces, solo estamos haciendo la transferencia de la información de la columna que contiene P, que en este caso es la columna 1. Solo copiamos tal como está en esta columna. Miren, aquí está verdadero, entonces acá lo ponemos verdadero, solo estamos copiando valores. Y lo mismo para Q. En el primer renglón tenemos un valor verdadero, acá lo colocamos verdadero y así hasta llegar al octavo renglón de la misma manera como lo tenemos en las columnas 1, 2 y 3, dependiendo de la variable. Entonces, por último, tenemos la octava columna, que es la de R, y de igual manera solo copiamos el valor que tenemos en la tercera columna, que es la misma variable, si ustedes observan, y pasamos cada uno de los valores, verdadero, falso, y así lo vamos pasando hasta que tengamos los mismos valores en los 8 renglones. Una vez que completamos o transferimos todos los valores, o sea, hacemos el paso 2, que es anotar los valores de verdad de las variables. Luego transferimos esos valores a las columnas donde aparecen esas mismas variables. Lo que vamos a hacer es comenzar a aplicar las reglas de los conectivos lógicos. Entonces vamos a calcular esos valores de verdad
de las conectivas. Y para este ejercicio solo tenemos dos columnas que contienen conectivas, que es la columna número 5, esta de aquí, que según el ejercicio está uniendo los valores de P y Q, que son los que tenemos P a su izquierda y Q a su derecha. O sea, vamos a trabajar, vean, con estas dos columnas, esta P, que es la que está representada acá, y esta columna de Q, que es la que tenemos representada acá. ¿Qué nos dice este valor, perdón, esta conectiva lógica? Que si tenemos dos valores verdaderos, el resultado es verdadero. De lo contrario, entonces va a ser falso. ¿En qué renglones sí se cumple esta ley o la conectiva de conjunción? Es en el renglón 1, vean, tenemos dos valores verdaderos. En el renglón 2 también tenemos dos valores verdaderos. Y luego vamos verificando verdadero y falso. No aplica, entonces el resultado es falso. Y así vamos verificando cada renglón. Si acá tenemos verdadero y acá tenemos falso, el resultado es falso. ¿Por qué? Porque la regla no se aplica. Y así llenamos la tabla verificando cada renglón con la regla que nos indica la conectiva conjunción, que solo es la conjunción. Dos valores verdaderos, el resultado es verdadero. Y de lo contrario, o si no aplica la regla, entonces el valor de verdad que vamos a asignar es falso. Terminando de llenar esta columna, entonces pasamos a la siguiente, que sería la última, que es la de implicación o condicional. Para este caso, ¿cuáles son esos valores que nosotros vamos a considerar? Bueno, recordemos que esta conectiva, vean esta implicación, que donde lo tenemos, vamos a anotar sus resultados o sus valores de verdad en esta columna. Y los que están uniendo esa columna son, primero tenemos aquí el resultado de nuestro paréntesis. ¿Dónde está el resultado del paréntesis? ¿O qué es lo que contiene el paréntesis? P y Q. Pero no es que vamos a utilizar el valor de P o solo el valor de Q, sino que la conjunción de estas dos variables, que sería la columna que contiene la conectiva conjunción, que en este caso es esta columna. Entonces, los valores que vamos a utilizar son los de la columna de conjunción. Estos. O sea, esta columna es la que vamos a utilizar como valor antecedente. Y para el siguiente caso, o para el otro lado, que sería R, vamos a utilizar el valor del consecuente, que para este caso es R. Y aquí tenemos estos valores. ¿Qué nos dice la regla de condicional o implicación? Que si tenemos nuestro, ¿y dónde lo vamos a ir anotando? Pues en la columna de implicación, ¿verdad? Vamos a ver aquí para que no nos confundamos, la marcamos, que es en esta columna así que tenemos de amarillo, donde vamos a ir anotando los valores de verdad resultantes de la regla de la implicación o condición. En este caso nos dice que si tenemos el valor antecedente, que sería lo de la conjunción, ¿verdad? Tenemos un valor verdadero y en el consecuente tenemos un valor falso, el resultado va a ser falso. De lo contrario, va a ser verdadero. En este caso podemos observar que no se cumple la regla. Entonces, como la regla no se cumple, no podemos asignar un valor falso, sino que asignamos un valor verdadero, porque no cumplió la regla en el primer renglón. Luego tenemos el segundo renglón, dice un valor verdadero. Ok, aquí sí vamos bien, pero en el consecuente debemos tener un valor falso para que se cumpla la regla, que en este caso sí tenemos el valor falso. Por tanto, en el resultado vamos a indicarlo como falso.
¿Por qué? Porque la regla se cumplió. Entonces, verdadero en antecedente y falso en consecuente, el resultado es un valor de verdad falso. ¿Dónde más se cumple esta regla? Pues si ustedes se fijan, como los demás renglones comienzan con falso, de inmediato nosotros identificamos que la regla no se podría cumplir porque necesitamos en nuestro consecuente, perdón, en nuestro antecedente, que en ese caso es el resultado de la conjunción, necesitamos un valor verdadero. Pero en todos los demás renglones iniciamos con un valor falso. Descartamos entonces que la regla se cumple, por tanto asignamos de una vez todos los valores como verdaderos. Y esta es la forma en cómo llenamos una tabla de verdad. Vamos a desarrollar un ejercicio más, una tabla más. Para ello vamos a utilizar el siguiente ejemplo. Bueno, aquí tenemos este mismo, ¿verdad? Que es el que acabamos de hacer. Entonces vamos a desarrollar un ejemplo un poco más largo porque podemos observar, tenemos tenemos tres conectivas. ¿Cuáles son las conectivas que tenemos en este ejercicio? Observamos aquí, este es conjunción. Nuevamente tenemos implicación. Y por último tenemos la disyunción. ¿Qué observamos de nuevo en este ejercicio? Ah, bueno, pues podemos observar que además de paréntesis, tenemos también corchetes. ¿Qué implica esto? Que vamos a desarrollar de acuerdo al orden jerárquico de estos símbolos. Y primero vamos a sacar lo que está dentro de paréntesis. Luego se resuelve lo que está dentro de corchetes para por último identificar la conectiva principal, que para este caso sería la disyunción. Porque para hacer este necesitamos haber resuelto paréntesis, corchetes, para poder tener ese lado resuelto, que es el antecedente, y vamos a unirlo con el valor de P. Para evitar las confusiones, volvemos a hacer lo mismo. Primero vamos a determinar cuáles son esas variables proposicionales, es decir, nuestras proposiciones simples. Y si ustedes observan, solo tenemos tres, que es P, Q y R. Entonces se repiten en la proposición. Podemos ver P aparece dos veces. Aquí tenemos P y acá también tenemos P. Solo tenemos una aparición de Q y una aparición de R. Entonces decimos que tenemos 2 a la 3. ¿Por qué? Porque tenemos tres variables proposicionales. Esto nos da 8 combinaciones por variable. Por tanto, decimos que son 8 renglones los que va a necesitar nuestra tabla. ¿Cuántas columnas vamos a tener? 10 columnas. ¿Por qué? Ah, bueno, vamos a verificar por qué. Primero, una columna para cada una de nuestras variables proposicionales, empezando con P. Aquí tenemos P, luego tenemos Q y tenemos R. Ahí tenemos nuestras primeras tres columnas y luego solo vamos a copiar en cada columna las partes que tenemos en la expresión proposicional, que es el ejercicio que estamos resolviendo. Entonces, tenemos P con el corchete. Esta es la columna número 4, vean. Luego tenemos a la conectiva de conjunción. Vamos a colocarla en una columna. Luego tenemos Q, pero en este caso es con apertura del paréntesis y lo colocamos en la siguiente columna. Luego la implicación, y este lo vamos a colocar en nuestra siguiente columna. Recordar siempre si lleva paréntesis abierto, paréntesis cerrado, debemos colocarlo para que la estructura se vea correcta. Luego tenemos R con un paréntesis cerrado y así como estamos observándolo aquí, R con su paréntesis de cierre, lo colocamos acá. Además, esa R tiene acompañado el corchete de cierre. Luego, para completar, tenemos disyunción, que es en la siguiente columna, que es la número 9, y la última columna es la de P. Y acá está, P. Y así tenemos nuestra tabla completa.
8 renglones, 10 columnas. Las últimas columnas, recordemos, después de las columnas que tienen las variables proposicionales, que es P, Q y R, que esas son las que vamos a llenar en primera instancia, o sea, primer paso es llenar esas columnas. Luego tenemos la expresión y lo que hacemos es que cada variable o cada conectiva van en su respectiva columna. Pasemos entonces a resolver. Una vez que tenemos la tabla construida, vamos al llenado de esta tabla. Entonces, primero escribimos debajo de cada variable proposicional sus valores de verdad y vamos a transferir a las variables en la fórmula. Entonces, comenzamos del tercer renglón que es nuestra tercera variable proposicional. Recordemos, alternamos valores verdaderos, falso, verdadero, falso. Luego hacemos la columna 2, que en este caso es duplicando los valores de verdad. Si acá tenemos un valor de verdad, un valor verdadero, pasamos a dos valores verdaderos, un valor falso, dos valores falsos, y así hasta llegar a la primera columna, que es tomando lo de la columna 2. Dos valores verdaderos, en la primera pasan cuatro valores verdaderos. ¿Qué hacemos en la columna número 4? Es P. Entonces lo que hacemos es tomar los valores de la columna P, que es la columna 1, y solo copiamos los valores. Lo mismo donde aparece Q. Acá tomamos los valores de la columna de Q, que es la número 2. La número 3 aparece acá en esta columna, que sería la columna 8. Solo copiamos esos valores. Ahí no estamos aplicando ninguna regla, solo estamos copiando los valores de la columna que ya tenemos, esa variable proposicional. Y por último, volvemos a copiar P en la última columna. Y así tenemos entonces los valores de cada variable proposicional y copiamos donde vuelven a aparecer estas mismas variables. Y el último paso sería empezar a completar nuestra tabla, siguiendo la jerarquía de operaciones. Primero se resuelven aquellas proposiciones que están dentro de paréntesis, acá, dentro de paréntesis. Entonces corresponde en nuestro caso a la condicional, que es esto que tenemos aquí. ¿Qué nos dice la regla condicional? Que el antecedente debe tener un valor verdadero y el consecuente un valor falso para que esto sea falso. Entonces lo que empezamos a hacer es verificando los valores de cada renglón. En el primer renglón comenzamos con un valor verdadero, pero en el consecuente este valor es verdadero. Entonces no aplica la regla, escribimos un valor verdadero porque no aplica la regla. Luego tenemos verdadero y por último falso. Y así vamos llenando y verificando esos valores de verdad con la conectiva de implicación. Una vez que llenamos esa conectiva de implicación, pasamos al siguiente conectivo, que para este caso sería lo que tenemos dentro de el corchete. Entonces, siguiendo la jerarquía de estas operaciones, se resuelve la proposición que está dentro de corchetes y para este caso es la conjunción. ¿Qué nos dice la regla de conjunción? Dos valores verdaderos, el resultado es verdadero, de lo contrario asignamos falso. Entonces empezamos a evaluar los resultados. ¿Qué proposiciones simples o qué variables proposicionales une la conjunción? En este caso tenemos P y tenemos el valor cual. No es Q ni es R, sino que lo que resultó de la condicional. Porque vean, aquí tenemos este conectivo que nos está uniendo con P y que nos está uniendo todo lo resultante del paréntesis, que en este caso está representado en la columna donde tenemos la condicional o implicación. Y esta primera variable, pues sí la tenemos en su propia columna, solo como P. ¿Dónde vamos a escribir los resultados? En la columna donde tenemos la conectiva. Verdadero con verdadero da un resultado verdadero. De lo contrario, entonces, donde no se cumple, perdón, aquí es, en la anterior es verdadero, que esta columna
con la columna de condicional, ¿verdad? Da un resultado verdadero. La siguiente es el renglón número 2, es verdadero con falso. ¿Se cumple la regla? No, no se cumple la regla, entonces solo anotamos falso, porque como la regla no se cumple, entonces anotamos el valor de verdad contrario. Y luego tenemos el siguiente renglón donde sí se cumple la regla, verdadero. Podemos observar que solo tenemos tres renglones donde sí cumplimos la regla de la conjunción. Por último, vamos a completar entonces la tabla, que solo nos haría falta la columna número 9. Se determina el valor de verdad de la conectiva principal, que para este caso ya lo habíamos indicado, es la disyunción. Fuera de los paréntesis y los corchetes. En nuestro caso, ya les habíamos comentado, ¿verdad? La disyunción se resuelve tomando ¿qué? Los valores de la conjunción y de la última variable proposicional. ¿Por qué de la conjunción? Porque la conjunción es la que me da el resultado de todo lo que tenemos a la izquierda de la disyunción, los corchetes y la variable p. ¿Qué nos dice la disyunción? Que si tenemos dos valores falsos, aquí, dos valores falsos, el valor resultante sería falso. De lo contrario, el valor resultante es verdadero. ¿Dónde se cumple? A partir del quinto renglón. Falso y falso nos da un resultado falso. Lo mismo acá. Falso y falso nos da un resultado falso. Y así nosotros tenemos entonces el resultado de nuestra tabla. ¿Qué es lo único que necesitamos saber? Que si nosotros tenemos estos valores combinados, decimos que es una contingencia. Cuando son los valores completos, verdaderos, es una tautología y cuando son todos falsos, es una contradicción. Y así completamos nuestra tabla, llegando al análisis final de cuál es o cuál sería ese valor de verdad que nos indica si es contradicción, tautología o contingencia.